Bueno, continuamos con Oscar Chema, director de Interlaces. Ahora sí me gustaría entrar un poco en el análisis de cómo la situación económica va a impactar en el voto. Descontento, decías tú, vienes repitiendo que el partido o quien puede ganar las elecciones pudiera ser el descontento, ¿no? El principal adversario del El principal gobierno no es la adversario oposición, es el descontento. es el descontento. Por lo tanto, ¿Cómo hacer si para es el transformar el descontento descontento en contento? si ¿Hay es el tiempo para hacerlo? Si es el descontento, Para que el gobierno lo entonces haga. el principal adversario del gobierno es el gobierno. Porque todo depende de la valoración que hagan de su desempeño económico fundamentalmente y del desempeño en cuanto a inseguridad. Ese es el tema fundamental. La oposición se va a beneficiar de un mal desempeño, no de una estrategia propia exitosa. La oposición debe estar rezando para que no mejore el desempeño económico del gobierno. Y el gobierno va a aumentar su respaldo electoral y va a cambiar la actual correlación de fuerzas electorales en la medida que mejore las expectativas positivas acerca del porvenir económico. ¿Y eso se puede cambiar en Pero 2 meses? también decíamos que Ok. en paralelo hay un tema clave que impacta el comportamiento electoral en los circuitos. Cuando a los venezolanos tú le preguntas sobre los problemas fundamentales del país, te señala los problemas económicos, pero en la mayoría de los circuitos, cuando le preguntas sobre los problemas locales, te habla de la inseguridad, de los servicios públicos o del desempleo. Entonces hay una gran oportunidad para cambiar el foco o compartir el foco de lo económico y el tema de la inseguridad. Por ejemplo, la OLP, el Operativo de Liberación y Protección del Pueblo, tuvo y tiene un impacto positivo sobre el comportamiento electoral. Recuerda, lo hemos dicho varias veces, cuando le cambiamos a la gente los marcos, es decir, no solamente le preguntamos por quién va a votar, sino le planteamos otro marco, o partimos de otro marco. ¿Qué prefiere usted? ¿Que el presidente Maduro resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos y la inseguridad? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición? La correlación se invierte. La mayoría de los venezolanos prefiere que el presidente Maduro resuelva los problemas antes de que venga un gobierno de oposición. ¿Qué significa eso? Hay un respaldo al modelo. La gente quiere profundizar en el legado, inclusión, justicia, igualdad, pero quiere que el modelo funcione en el ámbito político. Entonces la eficiencia, el orden, la economía, la producción, el empleo, el trabajo, son los nuevos ingredientes del guión Okay. y del modelo de protección social. Ahora, esa es desde una perspectiva. Ahora, desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del descontento, desde la perspectiva de quienes critican la política económica porque sienten sus efectos, o mejor dicho, sienten un impacto negativo por todo el tema del desabastecimiento, la inflación, etcétera, los problemas con la divisa. Faltan 2 meses exactamente hoy para las elecciones. En 2 meses tú puedes cambiar unas expectativas, una valoración negativa, descontento, lo puedes cambiar por esperanza, por optimismo, por confianza. ¿Puedes transformarlo? Depende de las condiciones. ¿Cuáles son los ingredientes para ello? Claro, depende de las condiciones. La mayoría de los venezolanos no están buscando un culpable. Están buscando respuestas y soluciones. Esa condición, digamos, psicosocial, esas expectativas que se mueven en la sociedad venezolana favorecen la rectificación y el reimpulso de la gestión de gobierno. Es decir, hoy, a diferencia de otras épocas, otros gobiernos, hoy una mejora percibida, ni siquiera hablo de una mejora real, una mejora percibida del desempeño económico, una disminución de los niveles de angustia e incertidumbre, un porvenir más claro acerca del futuro económico tiene un impacto inmediato, pero fíjate tú, Oscar, sobre el comportamiento electoral. Oscar, que eso mismo lo conversamos aquí en este mismo espacio hace varios meses. Y cada vez que lo hablamos, tú planteas lo mismo. Pero resulta que no ocurre. Bueno, estoy hablando de los posibles escenarios o de las posibles estrategias. ¿En 2 meses puede ocurrir eso? En 2 meses puede surtir efecto. Bueno, el DACASO, ¿cuánto tiempo duró? El DACASO le permitió al gobierno bolivariano recuperar 11 puntos en la valoración positiva de gestión. Y fue una medida... Bueno, fue efectista. Efectista, pero se trata de ganar las elecciones, Vladimir. Se trata de ganar efectista, no efectista, estratégica o táctica. El gobierno tiene que tomar medidas para ganar las elecciones. Y después de lo que pasó con el DACASO, que depende de las elecciones. Después de lo que pasó con el DACASO, cuyos resultados
a la postre no fueron buenos, a los efectos económicos, ¿la gente aceptará un DACASO, otro DACASO? La OLP, ¿es un DACASO? Cuando arrancó, se manejó bien desde el punto de vista de las expectativas y las percepciones, significó un cierre de la brecha y una valoración y un incremento, de alguna manera un incremento importante de la valoración positiva de la gestión del presidente y del gobierno bolivariano. Sí es posible, sobre todo porque no tienes adversario. El desempeño económico es el tema de la agenda electoral y de eso depende tanto el chavismo como la oposición. La oposición depende de un mal desempeño, porque no tiene estrategia, discurso, no se ha convertido en una alternativa. Y el gobierno depende también de la valoración del desempeño, ¿no? Porque en la medida que mejoran las expectativas acerca del porvenir económico... Ajá. Tú dices que la oposición no tiene discurso. Aumenta el impacto. Gobierno tiene discurso. ¿Cuál es el discurso del gobierno hoy? Y si ese discurso es efectivo. Mira. ¿Cuál es el discurso del gobierno hoy? O sea, el eje digamos, transversal del discurso del gobierno, ¿cuál es? Ok. Los venezolanos no son los mismos de hace 15 años, evidentemente. Ha habido cambios simbólicos, culturales, ha habido cambios en las expectativas. ¿Hasta ti se te ha caído el cabello en 15 años? Se me ha caído, pero me va a crecer otra vez. Mira, Eso se llama optimismo. Claro, eso es lo último que se pierde, la esperanza. Además, yo me siento cada vez más joven. Eso es lo importante, ¿verdad? Aunque no tenga mucho cabello. Mira, ¿qué era lo que estábamos hablando? Bueno, del discurso del gobierno. El discurso, mira. El eje transversal del discurso del gobierno. Pues tú dices que la oposición no tiene discurso. Mira, ¿el discurso del gobierno es efectivo hoy? Sí. El venezolano no es el mismo de hace 15 años, decíamos, ¿no? Han cambiado sus expectativas, sus demandas, hay nuevos códigos. Y ninguno de los dos actores, ninguno, hoy está conectado con esos nuevos códigos, con esas nuevas expectativas. ¿Cuáles son esos nuevos con esas códigos? Nuevas visiones. Lo que te hablaba del modelo económico productivo, la demanda de orden, eficiencia, ascenso social, desarrollo, empleo. Hay que agregarle al modelo de inclusión social unos ingredientes que tienen que ver con la producción, con la economía, con el bienestar. Dos pilares fundamentales de la revolución bolivariana fueron el discurso de la justicia y la bonanza petrolera, que soportaron ese discurso amoroso que incluía a los sectores populares, que les otorgó protagonismo, dignidad y respeto. Ese modelo está ahí, está vigente, tiene respaldo mayoritario. Los venezolanos lo que quieren es que ese modelo funcione en el ámbito económico. El gobierno tiene un discurso que no se está conectando con las nuevas demandas y expectativas. El gobierno y sus líderes no le están hablando a la gente de los problemas cotidianos que tienen que ver con la economía y la inseguridad. Están hablando de otros temas y por eso se están desconectando con la mayoría. Y la oposición, desde hace mucho rato, no tiene discurso, no se conecta. La oposición se beneficia de los errores de su adversario, de los desaciertos de su adversario. La revolución bolivariana... La oposición puede cosechar en la sombra. La oposición cosecha de los fracasos del otro. Una vez me preguntaste, ¿qué debe hacer la oposición para ganar las elecciones? Yo te dije, nada. Que se quede tranquilita, que no respire, no parpadee, no diga nada, porque cada vez que hacen algo, Maduro sube o el chavismo sube. Entonces que se quedara tranquilita porque se beneficia de los errores o desaciertos del gobierno. El gobierno tiene que renovar el discurso, el gobierno tiene que reconectarse con las nuevas demandas y expectativas. El gobierno tiene que reconectarse con una sociedad que lo que quiere es profundizar en el legado, profundizar en el modelo de inclusión social, hacerlo más eficiente, que proporcione la mayor suma de felicidad posible, el mayor bienestar posible. Hay que renovar el discurso, hay que renovar los códigos, hay que renovar los repertorios lingüísticos. Y eso no pasa por renovar el liderazgo. Fundamentalmente es renovar el discurso. A la oposición, más que un líder, lo que le hace falta es una narrativa, un mensaje. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con la narrativa aquí, con la conversación. La lucha política es una lucha simbólica. Ya venimos.